Y todo el mundo dice, ¿qué le pasa a un celíaco que no sabe que es celíaco y está tomando gluten? Pues bueno, no se va a morir. Un alérgico sí que se puede morir en casos muy graves, un celíaco no. Y de hecho muchas veces ni siquiera da una reacción clara, por eso no sabe que es celíaco. Pero a largo plazo no es deseable ser celíaco y estar consumiendo gluten, porque la enfermedad celíaca o el consumo de gluten en un celíaco abre las puertas a otras patologías a largo plazo, patologías autoinmunes como diabetes tipo 1, tiroiditis autoinmune, que se manifiestan como como hipotiroidismo, problemas neurológicos, psiquiátricos. Hay una buena derivada de problemas asociados al gluten que se ven favorecidos cuando hay una sobreexposición al gluten en una persona celíaca. Así que importantísimo, y estamos haciendo mucho trabajo desde la asociación en que se diagnostique a los casos que están sin diagnosticar, que son muchos. Bueno, afecta a personas de cualquier edad, también lo tenéis ahí, y al doble de mujeres que de varones. Esto suele ser habitual en enfermedades autoinmunes. Esta enfermedad es autoinmune, así que hay más mujeres afectadas que hombres afectados. Y para que veáis, he hecho una estimación. En la Comunidad de Madrid, si hay 6 millones de habitantes, por estadística, el 1% son 60.000. Aproximadamente habrá 60.000 celíacos, pero diagnosticados solo hay 9.000, más o menos. No tengo el dato, pero bueno, más o menos con el promedio que veis ahí. Con lo cual hay en torno a 50.000 personas celíacas caminando por Madrid y consumiendo gluten habitualmente sin saber que son celíacos. Aquí viene lo de la predisposición genética. Ahí veis 100 muñequitos que representan a 100 personas cogidas al azar en la población. Bueno, pues de los 100, los 30 que tienen fondo amarillo tienen predisposición genética para desarrollar la enfermedad celíaca. Y no es poco. El 30% de la población está en riesgo de desarrollo de enfermedad celíaca. Aunque finalmente la enfermedad la desarrolla el muñequito rojo que veis ahí, 1 de cada 100 más o menos. ¿Qué determina que una persona que tiene riesgo de desarrollo, un muñequito amarillo, finalmente se convierta en un muñequito rojo? Pues lo determinan factores genéticos que no están bien identificados todavía y factores ambientales que van a actuar como disparador de la enfermedad en cualquier momento de la vida. Primer factor ambiental, el gluten. Si una persona que tiene riesgo no consume gluten, está claro que no puede desarrollar la enfermedad. Pero la manera de consumir gluten es determinante. Por ejemplo, una sobrecarga de gluten en nuestra alimentación, si tenemos riesgo, somos un muñeco amarillo, nos puede acercar al umbral de no tolerancia de la enfermedad, o sea, del gluten, y desarrollar la enfermedad. Y es clave también la edad a la que un bebé empieza a consumir gluten. No sé si hay aquí alguna mamá reciente. Si no lo hay y le pregunto, por ejemplo, si tiene un niño de 4 o 5 años, digo, ¿a qué edad te dijo el pediatra que le dieras gluten? Seguramente me va a decir, en el 8º mes más o menos. Bueno, pues esto ya se desaconseja. Ahora ya a nivel europeo y en Estados Unidos también y Canadá hay consenso en introducir el gluten en el bebé entre el mes 4 y el mes 7, ni antes ni después. Si introducimos el gluten antes del 4º mes, multiplicamos por 5 las papeletas que ese bebé ya tuviera de desarrollar la enfermedad celíaca. Y si lo retrasamos más allá del 7º mes, se multiplicaría por 2 el riesgo de desarrollo de la enfermedad celíaca. Con lo cual hay una ventana idónea que es entre el mes 4 y el mes 7. Ahora se recomienda introducir el gluten pues hacia el 5º mes, finales del 5º mes, y siempre poquito a poco. Nunca cambio cereales sin gluten y al día siguiente doy cereales con gluten de golpe, sino ir introduciendo de forma paulatina y a ser posible junto con la lactancia materna, porque sí que también hay muchos estudios que apuntan a que la leche materna tiene función que llaman inmunomoduladora, o sea, ayudan a que el sistema inmunológico del intestino, en vez de reaccionar en contra del gluten, tolere el gluten, que es de lo que se trata. ¿Qué más factores influyen? Pues lo que yo llamo traumas físicos. Un trauma físico puede ser una infección intestinal, una gastroenteritis. Eso puede disparar la enfermedad. Una infección por virus, bacterias, parásitos. También es un trauma físico una intervención quirúrgica. Hay personas que pasan por un quirófano, por el motivo que sea, se recuperan de la operación y de repente tienen una recaída importante, se hacen pruebas y al final se descubre que son celíacos y han desarrollado la enfermedad a raíz de la intervención quirúrgica. Y el embarazo también se asocia como desencadenante. Hay mujeres, mamás, que después de dar a luz desarrollan de forma clara la enfermedad celíaca. Con lo cual, veis lo complicado que es predecir si una persona que tiene riesgo va a desarrollar la enfermedad y mucho más difícil es saber cuándo va a desarrollar la enfermedad. También influyen factores psicológicos, pero ahí ya traumas emocionales, por ejemplo. Ahí ya pues depende de lo que a cada uno le genere estrés
a nivel emocional. Por ejemplo, hemos conocido gente que lo asocia a un divorcio. Fijaros una cosa, si un divorcio ha sido traumático, hay gente que dice, no, me divorcié, empecé a encontrarme mal, me hicieron las pruebas y descubrieron que era celíaco. Bueno, pues ahí ya depende de lo que cada uno tenga. Bueno, cuando se manifiesta la enfermedad celíaca, lo que provoca es la destrucción de lo que tenéis aquí. ¿Sabéis lo que es? Vellosidades intestinales. Esta es la imagen de una biopsia del duodeno, que es el intestino delgado, el primer tramo del intestino delgado. Bueno, pues una muestra vista al microscopio, teñida, es un intestino completamente sano, 4 vellosidades. ¿Sabéis la función que tienen las vellosidades intestinales? Absorber nutrientes de la dieta, agua, sales minerales, vitaminas, proteínas, en fin. Fijaros lo que ocurre en una persona celíaca. Eso se destruye. Esto es lo que se llama atrofia de vellosidades intestinales. Cuando el intestino está así, absorbe nutrientes con dificultad. Y de hecho los celíacos suelen tener carencias nutricionales. Puede faltar calcio, puede faltar hierro, pueden faltar vitaminas. Depende de cada uno. Luego hay celíacos que no les falta nada. Esto es muy variable, pero bueno. Lo que uno espera es que el intestino no absorba adecuadamente. Lo que no debéis esperar en una persona celíaca que tiene el intestino así es que tenga síntomas digestivos muy llamativos como diarreas, vómitos, dolor de tripa, que era la idea clásica que todos teníamos de los celíacos antiguamente. Antiguamente es hace 10 años o 20. Para nada. Lo habitual no es tener síntomas digestivos tan graves, aunque el intestino esté así. A lo mejor en niños pequeños sí, pero adolescentes y adultos raro será que tengan diarreas diarias. Casos hay, pero pocos. Fijaros, colección de síntomas. La enfermedad celíaca se puede manifestar con síntomas puramente digestivos, pero esto ya digo, es habitual sobre todo en la infancia. Y ahí tenéis, puede haber vómitos, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento sin diarrea. Hay médicos que dicen, uy, si tienes estreñimiento no puede ser celíaco. Eso es un error. Hay celíacos que solo tienen estreñimiento como síntoma digestivo. Dolor abdominal, distensión abdominal es vientre abultado. Ahí, sobre todo en niños, se ve que tienen un vientre muy inflamado y eso lo está provocando la enfermedad celíaca. Falta de apetito, retraso de crecimiento, irritabilidad. No se da todo a la vez. Puede haber un síntoma, 2, 3, cualquier combinación de lo que tenéis ahí. En adolescentes y adultos la cosa es más complicada porque síntomas digestivos suele haber, pero son tan leves en la mayoría de los casos que pasan desapercibidos hasta para el propio paciente. Lo que predomina en estos casos son síntomas extradigestivos, que tienen poco que ver con el aparato digestivo. Por ejemplo, un adolescente puede ser que no termine de crecer lo que tuviera programado crecer. Luego puede haber también alteraciones analíticas por falta de nutrientes. Lo más habitual, anemia ferropénica, que no se recupera aunque el paciente tome un aporte extra de hierro. Y lo que veis aquí, hipertransaminasemia. Esas son enzimas hepáticas. Si veis análisis de sangre que nos hacen habitualmente, hay un apartado que pone perfil hepático. Bueno, pues ahí están las transaminasas. Es bastante habitual encontrarlas muy elevadas, bueno, muy elevadas o no muy elevadas, pero sí que elevadas en los celíacos. Y no había otra causa que lo explicara. Y de hecho, cuando empieza la dieta sin gluten, los niveles bajan. Problemas óseos y musculares son muy típicos también. Raquitismo, osteoporosis, sobre todo en avanzada edad. Fracturas o mayor riesgo de fractura de huesos. Fatiga, cansancio intenso, debilidad. Dolores óseos, articulares, todo esto que hemos llamado toda la vida reuma, más o menos podría entrar aquí y también lo puede provocar el gluten. Problemas reproductivos o ginecológicos también, y ojo con esto. Puede ocurrir que un adolescente, a causa del gluten, la primera menstruación le llegue demasiado tarde. O puede ocurrir que en una mujer madura la menopausia llegue demasiado pronto. O puede ocurrir que una mujer se intenta quedar embarazada y no se queda embarazada. Y no sabe por qué, y se somete a tratamientos de fertilidad y no se queda embarazada, y nadie sabe la causa. Cuando esto es así, recomendamos buscar si esa mujer es celíaca, porque si lo es, la solución es muy sencilla, dejar de tomar gluten, y entonces ya se queda embarazada. También puede ocurrir que a lo mejor sí que se queda embarazada, pero aborta. Aborta en las primeras semanas, esto que llamamos aborto espontáneo. Y se vuelve a quedar embarazada y vuelve a abortar. Y esto ocurre de forma repetida. Y nadie sabe por qué ha sido, porque si averigua la causa es eso que ya averigua, pero si no hay causa que lo explique, tampoco estaría de más buscar si esa mujer es celíaca, o sea, hacerle las pruebas, porque si lo es, probablemente en el siguiente embarazo ya no aborte. Fijaros lo dramático que es para una pareja que quiere tener hijos y no puede, y no sabe por qué, se somete a tratamientos y no se queda y no sabe por qué. Si la culpa es del gluten, por Dios, vamos a saberlo, hay que averiguarlo, porque si lo averiguamos, quitar el gluten seguramente resuelve el problema. Y luego, para complicar más,
También hay problemas neurológicos y psiquiátricos asociados al gluten. Veis ahí migrañas, que son dolores de cabeza bastante molestos, incapacitantes. En algunos casos, en niños puede haber hiperactividad, trastorno por déficit de atención, falta de concentración, pérdida de memoria, demencia precoz. Incluso en algunos casos se habla de un tipo de epilepsia que puede ser provocado por el gluten. Y dentro de los cuadros psiquiátricos, lo más habitual, lo veis ahí abajo, ansiedad, depresión, anorexia. Todo esto que veis aquí puede ir acompañando a la enfermedad celíaca, aunque no haya síntomas digestivos claros. Y todo esto que veis aquí puede haber incrementado sus riesgos si el paciente es celíaco y no lo sabe, y está tomando gluten de forma continuada. Bueno, pues fijaros que también puede haber celíacos sin síntomas. Y esto ocurre en grupos de riesgo. Hay que saber quién es grupo de riesgo, porque estas personas se deberían hacer las pruebas de forma periódica. Los familiares directos de un celíaco son el primer gran grupo de riesgo, papás, hermanos o hijos. Y también personas que tengan alguna de estas enfermedades, por ejemplo, diabetes, tiroiditis autoinmune o alguna otra enfermedad autoinmune. Eso incrementaría el riesgo de enfermedad celíaca, con lo cual hay mayor probabilidad de que sea celíaco. O síndrome de Down, hasta un 10 o 12% de estas personas son también celíacas y no suelen tener síntomas claros. Bueno, el diagnóstico de la enfermedad celíaca, y sin entrar en detalle, ¿qué pruebas requiere? Pues requiere un análisis de sangre en el que se valora esa palabra que tenéis ahí. Si alguien hay aquí relacionado con el mundo de la enfermedad celíaca lo conoce: anticuerpos antitransglutaminasa. Suelen estar elevados, no es obligatorio, pero suelen estar elevados en los celíacos. El diagnóstico se confirma con biopsia intestinal, donde se ve si las vellosidades están atrofiadas o hay alguna lesión sin atrofia que también pueda ser provocada por el gluten. Y bueno, ¿y la sensibilidad al gluten no celíaca, ese cajón desastre que os he dicho inicialmente? Pues ya digo, se estima que afecta al 6% de la población, 1 de cada 17 más o menos, por lo menos en Estados Unidos. Los síntomas que provoca son indistinguibles de la enfermedad celíaca, por eso digo, aquí entran esas personas que parecen celíacas. Se hacen las pruebas y salen negativas. De hecho, veis ahí, los anticuerpos antitransglutaminasa son negativos. Y la biopsia o es completamente normal o tiene una lesión inflamatoria sin atrofia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca? Pues de manera complicada, porque no hay pruebas. Entonces, es obligatorio descartar alergia al gluten, si se sospecha que la hay. Es obligatorio descartar la enfermedad celíaca, haciendo estudio genético, biopsia y anticuerpos. Y si he descartado todo lo descartable y el paciente sigue mal, no queda más remedio que recomendar que haga dieta sin gluten durante 3-4 meses, además de forma estricta, a ver si el paciente mejora. Si mejora, también se recomienda una prueba de provocación, que consiste en darle gluten al paciente otra vez a ver si recae, porque si recae, pues parece que está bastante claro que el paciente tiene una sensibilidad al gluten que ni es enfermedad celíaca ni es alergia. Ahora, ya os digo, la gente que conocemos en esta situación, cuando llega el momento de volver a tomar gluten, dicen: ni hablar, yo no quiero volver a probar el gluten, me encontraba fatal, ahora me encuentro estupendamente y no quiero volver a oír hablar del gluten. Llámame celíaco, llámame sensible, llámame como quieras, pero no pruebo el gluten más. Esto es una realidad que de hecho nos va a sobrepasar en un futuro ya muy reciente, muy cercano. En cualquier caso, el gluten está en estos 4 cereales: trigo, cebada, centeno y avena. Y es una proteína. Y lo pongo así de bonito porque hacer dieta sin gluten es muy fácil. Es tan fácil como no comer estos 4 cereales. Claro, los que son celíacos dicen: sí, hombre, esto no es tan difícil como dices. Es cierto. Y os voy a decir dónde está la dificultad. Es fácil si uno se alimenta de productos naturales, porque se puede tomar de todo: frutas, verduras, hortalizas, legumbres, carne, pescado, marisco. Se puede tomar huevo, me da igual si la gallina se alimenta de algún pienso que tenga gluten, porque el huevo de la gallina no tiene gluten. Se puede tomar leche de vaca, aunque el animal se esté alimentando de gluten, me da igual. O sea, se puede tomar de todo que no pase por la industria alimentaria. Cuando empezamos a consumir productos elaborados, empezamos a tener problemas, y es el quebradero de cabeza de las personas que tienen que hacer dieta sin gluten. Primer problema, lo veis aquí. En torno al 70% de los productos manufacturados, lo que encontramos en un supermercado, tiene gluten y no se puede consumir. Con lo cual, la mayoría de los productos que nos ofrecen en cualquier supermercado no los podemos consumir. Y esto ya nos limita las opciones de compra. Segundo problema, ese 30% que veis ahí de productos en verde que sí se pueden tomar, pueden tener gluten, porque la ley lo permite. Y esto mucha gente se escandaliza. ¿Cómo que un producto sin gluten puede llevar gluten? Sí.
Hay un reglamento que se publicó en el año 2009 a nivel europeo que dice: sin gluten significa menos de 20 partes por millón de gluten. 20 partes por millón son 20 miligramos de gluten por kilo de producto. Esto significa que un producto etiquetado sin gluten, y todos estáis pensando en un supermercado seguramente, y ya en más de uno, o cualquier producto considerado apto para celíacos en los listados que elaboramos las asociaciones de pacientes celíacos, pueden tener gluten hasta ese nivel. Se supone que es una cantidad tolerable, pero está demostrado que consumir gluten, aunque sea en cantidades tan pequeñas, en algunos casos impide la recuperación del paciente. Así que la recomendación siempre que hacemos es que se restrinja al máximo el consumo de productos elaborados para reducir al máximo el consumo de gluten, aunque sea en cantidades residuales. Así que, ojo, siempre que veáis sin gluten en un producto, que sepáis que algo de gluten hay. Y siempre que una asociación diga este producto es apto para celíacos, pensad que algo de gluten hay, porque la ley lo permite. Un tercer problema es cómo elegir los productos que se pueden consumir, aquellos que no tienen gluten, o sea, tienen menos de 20 partes por millón.